Y bueno, pues esta convivencia, pues sabemos que se titula todo el evento como Mujeres Mentoreando Mujeres, ¿verdad? Esa es la idea. Y bueno, quiero dar la bienvenida pues, a nuestra hermanita. ¿Tu nombre es? Betty. Betty. Muy bien, linda, tu hermana Betty, ¿le decimos? Hola, bienvenida al grupo de mujeres mentoreando mujeres. Qué bueno que viniste. Y bueno, yo le preguntaba cómo se enteró para llegar aquí. Y bueno, dice que por los avisos del culto, entonces hay que seguirle, ¿verdad? Hay que seguir anunciando, porque puede ser otros medios, ¿no? Bien. Y bueno, pues gracias a Dios por cada una de nosotras. Pues a lo mejor pasamos adversidades, pero bueno, eso lo tenemos que minimizar, ¿verdad? Para que le demos la gloria a Dios en todo lo que Él nos da día a día. Bien, les invito a orar. Si gustan ponerse de pie, que puedan, las que no sean deditas. Pero creo que vamos a poner en manos de Dios esta tarde para que su Espíritu Santo nos guíe en todos los puntos que se van a llevar a cabo. ¿Les parece? Bien, bueno, pues vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias porque cada día que amanecemos podemos abrir nuestros ojos. Es un día de oportunidades. Es un día, Señor, que tú nos regalas, que podemos ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. En fin, podemos ver la naturaleza, todo lo que tú creaste, Señor. Gracias por ello. Y así, Señor, en esta tarde estamos aquí para alabarte y bendecirte. Y pues queremos aprender más de ti, Señor. Tú nos hiciste mujeres, tuviste a bien que naciéramos mujeres. Y gracias por ello, yo estoy muy contenta, todas mis hermanas igual, puesto que hay mujeres que reniegan ser mujeres. Ha habido comentarios que dicen quisiera ser hombre, ¿verdad? Pero nosotras que te conocemos, creemos que tú te placiste, Señor, en formarnos en el vientre de nuestra madre. Gracias por ello, Señor, y en esta tarde que se va a ver el tema de la sujeción, te pido que uses a nuestra hermana Marcela, Señor, que tu Espíritu Santo le dé palabras para cada una de nosotras, para ella misma, qué es lo que debemos, cómo debemos actuar en nuestros hogares, como esposas, como madres, como hijas. En fin, en el papel que estemos desempeñando, podamos tener esa actitud diferente a las que no te conocen. Que tú seas siempre nuestra guía, a quien debemos imitar, Señor. Qué mayor sujeción que la tuya, que era el sacrificio mismo que ibas a dar tu vida, Señor Jesús. Siendo el Hijo de Dios, que podías derribar todo, sufriste la muerte, Señor, de ese estilo. Gracias por ello, Señor, y te pido pues que todo sea de tu agrado y que podamos salir diferentes, que podamos salir y decir, ya no voy a hacer lo que yo hacía antes. Que los que me rodean vean que algo me pasó, que algo pasó en mi vida, porque solamente tú lo puedes hacer. Los pensamientos solamente tú los puedes cambiar. Tú eres el único que puedes transformar al ser humano, y esta tarde te lo pedimos de esta manera humilde, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. A mí me dan el privilegio, gracias Nancy, o quizás no, de hablar sobre la sumisión. No solo hablar acerca de la sumisión, sino hablar acerca de esta fuerza hermosa que Dios nos ha dado como mujeres. Ya saben, cuando me presentó Nancy, que tengo 10 hijos. No soy la única que tuve 10 hijos, también mi mamá. Yo soy número 6 de 10, 4 hombres y 6 niñas. Yo soy la quinta de 6 niñas, entonces tenías que ser independiente. Yo sentí que yo podía hacer todo que yo quería hacer en la vida. Independiente no era problema para mí. Mi papá pues era militar de carrera, pues muy estricto, fuerte. Mi mamá medía bien bajita y pues con mucha energía. Y pues yo fui tejida de entre ambas telas. Tener una opinión o ser independiente, pues yo no batallaba con eso. A la edad de 21, entregué mi vida a Cristo. Yo quería saber todo lo que decía la palabra de Dios. Le dije a mi papá, no me digas, si lo veo en la palabra de Dios, lo voy a hacer. Porque yo quería saber verdad.
Y por ahí yo quería ser independiente, yo creo. No era un problema para mí. Como mujer soltera, trabajé como supervisor en operación de programas de computadora, pagué mis facturas, viví sola. La independencia no era problema para mí. Pero luego este tipo me empezó a seguir. Y luego estaba casada con él. Y ahí sí hubieron problemas, bastantes. Pero deseando ser una mujer piadosa y esposa piadosa, hacer lo que Dios quería, yo quise saber de la palabra de Dios qué significaba este nuevo rol. Entonces encontré algunas escrituras. De los primeros que encontré decía, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Y dije, wow, a ese hombre Dios le ha dado un don y yo soy ese don. Pues Señor, tú sabías que Él me necesitaba. Pues ahí metí eso en mi paquete de regalos. Pero luego dije, déjame mirar bien esa palabra o la palabra. Y luego vi que en Génesis 2:18 dice Dios que Él le va a hacer una ayuda idónea o adecuada para él. Pues Señor, tú sabes, ese hermano necesita ayuda. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y luego Tito 2 decía que yo tenía que amar a mi esposo. Pues eso no fue problema porque yo me enamoré de él. Yo podía fácilmente meter eso. Igual fácilmente podía aplicar Efesios 5:33 porque dice que lo debo respetar. Pues él era un hombre respetable y yo no batallaba. Pues no habíamos pasado nada difícil y eso era fácil para mí. Efesios 4:32 dice que debes ser amable, misericordioso, perdonándole, así como Dios nos perdonó en Cristo. Y te digo, Cristo a mí me perdonó muchas cosas y para mí eso era fácil hacer. Proverbios 12:4 decía que la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Pues yo no tenía ninguna intención de avergonzar a este hombre. Pues esto era fácil que yo también lo metiera en mi caja de regalo. Pero luego llegué a Colosenses 3:18 y decía, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y yo dije, esto es un error de dedo. El escriba que escribió esto estaba enojado con su esposa ese día. Entonces yo dije, ese no lo tengo que meter a mi caja de regalo. Pero para mujeres como yo, que el Señor sabía que yo necesitaba creer y hacer lo que su palabra dice. Él lo escribió en Efesios 5:22, en 1 Pedro 3:1 y luego otra vez en Tito. En Tito dice, esposas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pues es que tenía que meterlo allí. Eso es muy difícil hacer. Dice, esposas, de igual manera, sométanse a sus esposos, porque así, si no creen a la palabra, pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¡Ay! Ahí tiene que ir. Y luego, al final, habían muchos. Dice en Proverbios 31 que le hace bien y no mal todos los días de su vida. Pues yo quería vivir una vida larga y puede ser un día de mi vida, no lo quiero perder. Pues yo metí un montón ahí a mi caja. Yo quiero vivir una vida larga. Pues para mí era fácil no hacerle daño y hacerle bien. Porque en ese momento que lo estás mirando parece algo fácil. Todavía no había muchas cosas. Pues al querer hacer eso, yo quiero presentarle a mi esposo el día de nuestra boda un gran regalo. Porque Dios quiere darle al esposo un don, un regalo. Una de las cosas
que al hacerle bien estoy comprometiéndome todos los días de mi vida, despertarme y hacerle bien y no mal. En las Escrituras me dice que para poder hacer esto puedo someterme. Y supe al ver la palabra de Dios, y saben que leí 3 versículos que son casi idénticos. Dios hizo eso por mí porque Él quiere que yo muestre gracia a mi esposo, y al someterme a Él le muestro gracia. La sumisión no es mi idea, es la idea de Dios. Dilo conmigo, la sumisión es la idea de Dios, no idea mía. Entonces, si Dios tiene esa idea, pues tiene que ser una buena. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Si Dios quiere que yo le muestre sumisión a mi esposo, necesito saber cómo es la sumisión piadosa. Dana nos acaba de contar de este enemigo. Cualquier cosa que Dios nos quiere dar, el enemigo lo quiere pervertir. El enemigo viene con sus mentiras y dice, no, tú no tienes que hacer eso. Dios te está resguardando algo. ¿Eso te suena familiar? Pues son los mismos ataques de siempre. Yo quería saber de las Escrituras qué no es la sumisión. Entonces, yo supe que la sumisión no quiere decir en la palabra de Dios que yo soy inferior o que pierdo mi identidad. El enemigo de Dios quiere que tú creas que la que se somete es inferior o que tenga menos valor al cual te estás sometiendo. Hermanas, esto no es verdad. La sumisión no quiere decir que somos el tapete que nos van a pisar. La sumisión no quiere decir que uno es menos inteligente o que el otro es mejor líder. La sumisión es un llamado y Dios nos ha pedido hacerlo. Tampoco sumisión significa que debo ciegamente obedecer y someterme al abuso verbal o físico. A Dios también le da mandamientos al hombre de cómo deben tratar a su esposa. Ellos también tienen una caja de regalo, pero de ellos no estamos hablando hoy. Pero, por ejemplo, 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. También dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si me está pidiendo mi esposo a ciegamente obedecerle en algo incorrecto o me está abusando, esto no es sumisión. Pues si no voy a hacerle daño el resto de mis días, tengo que buscar ayuda para someterme a él y proteger a mi familia. Tampoco significa la sumisión que le sigas a tu esposo en el pecado. Ananías y Zafira decidieron juntos a mentir y perdieron sus vidas. Si tu esposo te está pidiendo mentir o engañar, eso no es la sumisión bíblica. Queremos ser bíblicos con esto. Si voy a someterme, necesito entender de la palabra de Dios cómo se ve la sumisión bíblica. Y yo he encontrado que la sumisión bíblica es voluntariamente ponerme debajo de un líder divinamente designado. Yo entiendo de las Escrituras que el esposo es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Para hacer esta sumisión bíblica, me someto a Dios, y para someterme a Dios también me someto a mi esposo. ¿Te acuerdas esa chica que podía hacer lo que ella quería? Pues ella sigue aquí, pero ahora estoy haciendo las cosas que Él me da las fuerzas de hacer al seguirle a Él. Cada día me levanto y pongo mi voluntad a los pies de Él para que su voluntad se haga en mi vida. Todos los días Él es el que me va a dar la fuerza para vivir esta vida hermosa, porque el hombre ve lo externo, lo exterior, pero Dios ve el corazón. Entonces mi sumisión a mi esposo es algo hermoso y le trae a Dios aplauso.
La sumisión también significa que rindo mi deseo de controlar. Eso es muy difícil hacer cuando tú sientes que lo puedes hacer todo. Eso no es sumisión bíblica. Todos los días yo despierto y le pido a Dios que no sea mi voluntad, sino la de Dios. Dios me pide todos los días ser un cuadro de Cristo a mi esposo al humillarme a mí misma. Santiago dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, adivina qué soy. Yo soy un cuadro de gracia a mi esposo diariamente. ¡Cuán hermoso es eso! A veces nos perdemos de las obras milagrosas de Dios porque decidimos tomar las cosas, el control, nosotras mismas, y no entendemos que eso comprueba que no confiamos en un Dios todopoderoso. En la iglesia donde yo crecí, había una mujer anciana que era loca por Jesús. Y los miércoles en la noche teníamos oración y testimonio. Y ella salía y oraba y gritaba. Y yo estaba en la última fila riéndome. Pero a la edad de 21, como les dije, entregué mi vida a Cristo. Y yo quería saber qué dice la Biblia acerca de vivir como creyente. Y ella era la persona más feliz que yo conocía en el gozo del Señor. Y porque era mi abuela, le pedí: abuela, ¿por qué gritas y te vuelves loca en la iglesia? Y me dijo que era por la bondad de Dios y todo lo que Él le había dado, que el gozo del Señor era su fuerza y nadie podía quitarle ese gozo. Nadie podía quitarlo. En una de nuestras muchas pláticas, hablando de estas cosas, le pedí que me contara más historias. Y ella me dio esta historia que jamás olvidaré y se las quiero pasar a ustedes. Me contó de cómo amaba la iglesia y eso era como su salvavidas, su cuerda de salvamiento. Había un hermano ahí, su esposo le dijo un día que él no quería que fuera a la iglesia ese día. Ella deseaba someterse a él, pero también quería ser un testimonio de Dios a él. Se sentó, ¿me puedo sentar aquí y me ven? Pues se sentó justo al lado de su esposo inconverso y empezó a orar. Señor, quiero bendecirte. Toda mi alma quiere bendecirte. Todo lo que hay en mí, quiero bendecirte. Con todo lo que hay en mí, bendigo tu santo nombre. Señor, gracias por estas dos manos que yo puedo usar para alabarte. Gracias por esta boca que me has dado para hablar tus alabanzas. Gracias por ojos que ven para leer tu verdad. Señor, gracias por este esposo que tú me has dado, los hijos que tú me has dado. Y Padre, quiero alabarte por eso. Y quiero alabarte porque eres digno para alabar y eres más dulce que la miel. Y quiero alabarte por eso. Y para cuando mi abuela terminó de gritar, ese hombre dijo: Miss Nani, vete a la iglesia, vete a la iglesia. Y hermanas, les digo esto porque estamos tan preocupadas por esta cosa que se llama sumisión, que se nos olvidan todas las cosas hermosas que Dios nos ha dado. La sumisión es parte del regalo que yo doy a mi esposo y tú das a tu esposo. El 28 de mayo de 1988, yo le di un regalo a mi esposo, Ray. Vente aquí para darte tu regalo. Todo lo que hay aquí adentro, no te vayas. Yo se lo ofrecí diariamente porque yo quiero ser el cuadro de gracia
a Él, de la gracia de Dios. Yo necesito ocuparme de mí misma, de lo que hay aquí adentro, para no traer vergüenza al nombre de Cristo. Para que cuando la gente nos vea caminando por ahí juntos, Él también ofreció un regalo, pero después llegamos a eso. Yo le ofrecí este don y vamos por ahí con ese regalo. Y la gente dice, ¿y cómo yo puedo obtener uno de esos? ¿Sabes? La gente necesita ver la gracia de Dios mostrada en esa relación de esposo y esposa, para que vean la relación que Cristo quiere tener con su iglesia. Tantas de nosotros estamos mostrando esta hermosura que Dios nos ha dado en la forma de sumisión. Bien, hermanos, vamos a retomar la parte de la reunión del día de hoy. Es una bendición poder estar aquí. Confieso que siempre que va a haber una actividad me pongo nerviosa, muy nerviosa. Y damos gracias a Dios por esta bendición. Entonces, vamos a iniciar con la parte de la retroalimentación. Vamos a ver un poco de lo que vimos en el video y de lo que hay en el libro. Sí leyeron, ¿verdad? Creo que me voy a poner de este lado, mejor por la bocina. Sí. Sí leyeron el libro, ¿verdad? Más o menos. Sí leyeron. Es importante que lean. Y bueno, el tema en general, una bendición inesperada, descubriendo la fuerza y la belleza de la sujeción. Por esta ocasión me permití agregar un contenido extra y generalmente empezamos con las preguntas. Perdón, se me olvidó. Estas son las preguntas del capítulo. Entonces, gracias, hermana. Y si nos da tiempo, revisamos algunas, si no se las llevan a sus casas para que puedan reflexionar allá por la información extra que incluimos el día de hoy. Entonces, espero hablar un poco para que también ustedes puedan hablar. Entonces, empezamos. Primero empezamos con las exhortaciones que vienen en el libro de Tito 2, del 1 al 5 y versículo 10, que es lo que hemos estado estudiando y en lo que se basa este programa de Mujeres Pastoreando Mujeres. Entonces, les invito a que lean conmigo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. La primera exhortación vimos en el capítulo 11, que fue de amar a sus maridos, y la siguiente exhortación que vamos a ver el día de hoy, sujetas a sus maridos. Entonces, vamos a ver, en el libro la hermana Nancy aborda unos testimonios de algunas personas en relación a la sujeción, y uno que me llamó la atención fue Mi idea de la sujeción era hacer lo que mi marido quería, siempre y cuando yo estuviera de acuerdo. Qué risas, ¿verdad? Si no, de lo contrario, ¿qué creen que seguiría ahí? No le hablo, lo voy a castigar, si donde le duele le aplico la ley del hielo, cuando quiera algo le voy a decir que no, y muchas cosas, ¿verdad? Finalmente para eso también somos muy creativas, ¿verdad? Entonces, este es uno de los conceptos que nosotros no debemos de tener, y a veces en la iglesia de broma también decimos esas cosas. Entonces, continuamos. Hay un rotundo rechazo al concepto de sumisión. Hay un rotundo rechazo al concepto de sumisión. Y vamos a ver por qué. Tenemos conceptos erróneos básicos sobre lo que significa la sujeción bíblica y cómo debe manifestarse en el matrimonio. La trágica realidad del maltrato doméstico hace que la idea sea aún más objetable para muchos. Con frecuencia se afirma que la enseñanza de la iglesia
inmoralidad promueve y fomenta el abuso contra las mujeres y la violación de derechos humanos. Se ridiculiza a los que sostienen el mandato de la sumisión y se les cataloga como ignorantes o misóginos. La misoginia es odio a las mujeres. Pero ese es nuestro contexto, esa es la realidad. Lo anoté porque luego hablo mucho, entonces quiero ser puntual. ¿Y qué no es la sujeción? Esto lo mencionó la hermana en el video que vimos hace un momento. ¿Qué no es la sumisión? No es a todos los hombres en general, no significa que una esposa es superior a su marido, no somete a la esposa a una vida de conformidad forzada, no equivale a esclavitud, humillación y servilismo, no rebaja a la esposa a alguien incapaz de pensar, no significa que los maridos siempre tienen la razón, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Nunca requiere que una esposa obedezca a su marido a pecar, nunca da licencia a su marido para abusar de él. Continuamos. Y este es un aspecto muy importante que en el libro se menciona. Al abordar este tema, debemos buscar sinceramente la sabiduría de Dios en lugar de confiar en nuestra propia perspectiva limitada y defectuosa. Con ese corazón debemos de venir a esta reunión y cuando hablamos, bueno, de todo, no de manera general, pero ahorita de manera particular del tema de la sumisión. Vamos a aclarar algunos conceptos, no quiero redundar tanto en lo que ya vimos, pero ¿por qué una esposa no es una esposa? Ahí yo creo que debe ser, no es inferior a su marido. Debe ser que no existe esa relación de inferioridad. Yo creo que no es superior, sino es superior a su marido. Ajá. No significa eso, ¿verdad? Así, bueno, a ver, pero ¿por qué no hay una relación de inferioridad o de superioridad? La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Así dice la Biblia, que tanto el hombre como la mujer fueron creados o fuimos creados a imagen de Dios. Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, pero ambos fuimos creados a imagen de Dios. Eso significa que tenemos igual valor. Después de eso tenemos mismo acceso al Padre. Cuando Jesús oró y enseñó la oración modelo, Él no dijo que nada más los hombres podían orar. Que todos podían, que nuestra oración debía ser Padre nuestro que estás en los cielos. Él no hizo esa distinción tampoco. Somos coherederos con Cristo. Sí, tanto el hombre como la mujer tenemos, al tener el mismo acceso al Señor, la salvación es para ambos. No existe una distinción de las mujeres y de los hombres en ese sentido. Ambos somos hermanos. Ambos compartimos el Espíritu Santo por igual, ambos tenemos dones espirituales, no tenemos los mismos dones, somos distintos, pero al menos un don debemos de tener. Y tanto el Espíritu Santo da dones a las mujeres como a los hombres. Y también Dios nos ama y valora por igual. La sujeción fue idea de Dios, eso lo vimos en el video, ¿verdad? La sujeción no fue idea de nadie más que de Dios. Y está fundada sobre el plan original de nuestro soberano creador que estableció las relaciones de autoridad y sujeción en la propia estructura del universo. Cuando el Señor, dice la Biblia en Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Así dice la Biblia. Dios desde el principio ha sido un Dios de orden y Él a todo le estableció un orden. Yo a mis niños de amo siempre les digo que Dios es un artista. Imagínense todo lo que Dios hizo de la nada con el poder de su palabra, su sabiduría que excede cualquier idea que pudiera existir y de que Él pudo hacer todo. Y dice que a los mares les puso límites y separó una cosa de la otra. Entonces, Dios siempre ha buscado una estructura y un orden, todo el tiempo. La estructura y el orden no son nada más para el matrimonio. Con nuestros hijos, por ejemplo, tenemos una relación de autoridad, ¿o no?
las que trabajamos tenemos una relación de autoridad. Entonces, siempre existen esas relaciones de autoridad. Nuestros esposos tienen autoridad. Entonces, no siempre el Señor estableció eso. El Señor estableció las autoridades civiles. El Señor en la Biblia nos da también las relaciones, cómo debe ser la relación entre trabajadores. Se habla de siervos, ¿no? Y lo demás. El Señor para todo establece unas reglas que son específicas y claras. No deja nada suelto. Pero ¿cuál es el problema de nosotras? Que todo queremos en control, ¿verdad? Y a nosotros nos dice estructura y orden, rebeldía. No queremos eso. Nuestra naturaleza caída es no querer eso. Y volvemos al principio. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y la serpiente se le acerca a Eva, astutamente, ¿verdad? ¿A quién se le acercó? A Eva. Entonces, Eva lo escucha y Eva le pone tanta atención. Hay un libro de Elizabeth Elliot que se llama Déjame ser mujer, que dice que la respuesta que Eva le debió de haber dado a la serpiente es déjame ser mujer, porque ya Eva sabía cuál era el rol que el Señor le había dado. Ya ella tenía conocimiento de lo que ella tenía que hacer. Sin embargo, ella prefirió escuchar esas mentiras y minimizó lo que el Señor le había dicho, y en eso vino la consecuencia. Entonces, nosotras desde el principio tenemos aversión por la rebeldía y de inmediato queremos tener todo bajo control. Continuamos. Dice en el concepto número 3 que dice que no somete a la esposa a una vida de conformidad forzada. Aquí vamos al tema de la voluntariedad. Dice que es una decisión voluntaria, no solo de someterse a él, sino fundamental y principalmente en obediencia al Señor. El esposo no obliga a la mujer a someterse. La mujer se somete a su marido gustosamente. ¿Eso qué significa? Que los esposos no deben forzar a las mujeres a ser sumisas. Y muchas veces, sobre todo en la iglesia, al principio veíamos eso, ¿verdad? Se usa la religión como manera de control. Se enseñan principios equivocados, pero que son ideas que tenemos del mundo occidental. No son ideas bíblicas, porque la Biblia no enseña eso. Entonces, la mujer se somete de manera voluntaria, pero principalmente lo hace por obediencia al Señor. Aquí, por supuesto, y más adelante lo vamos a ver, hay esposos y de matrimonios a matrimonios. Hay algunas mujeres que tenemos el tema de la sumisión un poco más fácil que otros, definitivamente. Entonces, la mujer se somete a su marido gustosamente. Algunas definiciones de la sumisión. En la primera la vimos en el video. Voluntariamente colocándose debajo de un líder divinamente designado. La siguiente es la libertad de ser creativa bajo la autoridad divinamente establecida. Y la última, el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, de una manera obediente y respetuosa. Entonces, nos damos cuenta, hermanas, que en todo esto es un tema voluntario, es libre, es voluntario, decides someterte por obediencia al Señor. ¿Continuamos? No equivale esclavitud, humillación y servilismo. No es autoridad absoluta para ti. Los maridos no son la autoridad suprema, Dios es la autoridad. Dios les ha delegado autoridad a los esposos y ellos darán cuentas a Él de ejercerla de una manera humilde, sacrificial y amorosa. Fíjense bien, no es una autoridad absoluta para ti. Los maridos no son la autoridad suprema, Dios es la autoridad. Entonces, todos esos conceptos nosotros los debemos de tener claro. Y el liderazgo que nuestros esposos tienen, que el Señor les ha delegado, es un liderazgo humilde, sacrificial y amoroso. Si nuestros esposos son cristianos, esas deben ser las características del liderazgo que ejercen en el hogar.
no hay otra relación que sea tan íntima como el matrimonio. No somos las sirvientas, no somos como los que tienen empleados como sus empleados, no somos sus hijos tampoco sus hijas, no tenemos, no somos la mamá, menos la mamá, ¿verdad? Entonces, no debemos de confundir el tipo de relación que tenemos con nuestros esposos. Somos las esposas, no somos nada de otras cosas o figuras que se pudieran presentar. Seguimos. No rebaja a la esposa a alguien incapaz de pensar. No es una condena a un destino de obediencia ciega e incondicional. Sigue siendo una persona con opiniones válidas y tienes derecho a expresar de una manera humilde y amable. Como ayuda idónea de tu marido, estarías faltando a tu deber si no le haces ver las cosas que él no ve o no parece entender. Debemos recordar que somos ayuda idónea incluso antes de la caída. Sea lo que hablábamos hace rato, el Señor nos dejó como ayuda idónea, no fue después que pecaron, desde antes ya eso estaba establecido. Y aquí, hermanas, es importante que nosotros podamos también, muchas veces podemos estar en desacuerdo con nuestros esposos y no por eso tenemos que callarnos. Pusieron el ejemplo de Ananías y Zafira hace rato, ¿verdad? Y ella estuvo de acuerdo en hacer algo que no estaba bien. Entonces, ¿hasta dónde somos capaces nosotras de encubrir, de tolerar, de soportar y de participar en ese tipo de cosas? Entonces, debemos recordar que somos ayuda idónea. Entonces, quedarse calladas no es la opción. Yo tengo ese problema. A veces yo por no entrar en conflictos, digo, mejor no digo nada. Y estoy luchando por superar esa parte, porque estoy mal, porque no debo de ser así. Entonces, pero esa es la otra parte de la sumisión. Recuerdo que trabajando esa parte, ¿no? Ahorita me fui al otro extremo, pero ahorita les cuento, por ejemplo, por mi trabajo, resulta que un día llegué de pocos humores a la casa. Entonces le hablé mal a mi esposo. A veces me pasa. Le hablé feo y se regresa muy serio y me dice, aquí no estás en tu fiscalía. Yo trabajo en la FGR. Pues aquí no estás en tu fiscalía. Ni soy de tus policías ni de tus MPs, te calmas. Y yo me quedé así. Y imagínense, para que él me hablara así, cómo yo le tuve que haber hablado, porque si le hablé mal, le hablé feo. Entonces, es importante que nosotras podamos ser, hasta calor me dio nada más de acordar, porque ese es un aprendizaje, porque finalmente a veces nos vamos al extremo, a lo que les digo ahora. Ahorita yo, mejor no le digo nada, pero eso tampoco está bien. Entonces, estoy trabajando, estoy en construcción. Bueno, vamos a seguir. La sujeción no significa que los maridos siempre tienen la razón. Tu marido no es Dios, ¿verdad? Y a veces así vemos a nuestros esposos como dioses. Y la Biblia dice que el primer lugar en nuestra vida, ¿de quién es? De Dios. Y si usted tiene a su marido en primer lugar, el Señor le va a hacer entender que no lo debe de tener en ese lugar y le va a doler. Entonces, hermanas, debemos de considerar que nuestros maridos no son dioses o no son Dios. La sujeción nunca requiere que un esposo obedezca a su marido a pecar. Tu más grande lealtad y fidelidad es a Cristo. Debes obedecer a Dios antes que a tu marido. Entonces, ese tema es muy importante. Si nuestros esposos están haciendo algo mal, los tenemos que confrontar con la palabra, no con sus ideas, es con lo que la palabra del Señor dice. Más adelante vamos a ver cómo tiene que ser, ¿no? Tiene que ser sabiamente, amorosamente. La reprensión dice la Biblia que a nadie le gusta, pero nosotras como esposas, que somos las que mejor los conocemos, sí los tenemos que confrontar y les tenemos que decir que están mal. No puede ser que estemos viendo que nuestros esposos están pecando o están haciendo daño o están haciendo cosas que son contrarias a lo que la Biblia dice y nosotras les aplaudamos, hermanas. Eso no puede ser. Continuamos. La sujeción de una esposa nunca da licencia a su marido para abusar de ella. Cada vez que
exhorta a las mujeres a sujetarse a sus maridos, se instruye respectivamente a los maridos a amar y apreciar a sus esposas. No hay justificación para que un marido abuse de su esposa. Ahí nos ponían el concepto de un abuso amable, que un pastor, supongo que de broma, hablaba del abuso amable. No existe el abuso amable, el abuso es abuso. Donde quiera que las personas abusan del orden que Dios ha establecido, el problema no deriva de fallas en el plan de Dios, sino de las distorsiones pecaminosas de la humanidad. La falla no está en el plan de Dios, sino en nosotros cómo llevamos a efecto, cómo ejecutamos ese plan de Dios. Entonces, y lo que les estoy diciendo, hermanas, no es un discurso de empoderamiento. Todo eso está basado en lo que la Biblia dice, el mal llamado empoderamiento, porque empoderamiento, de acuerdo a la ley, es restituir o reintegrar a una mujer que ha sido víctima de violencia para que pueda tener una vida, digamos, que le permita desarrollarse, que le permita vivir en paz, en tranquilidad. No es lo que la gente dice de empoderamiento. Para nosotras el tema de empoderamiento no aplica, ni siquiera en ninguna de las acepciones. No es un discurso de empoderamiento. Todo esto es sacado de lo que menciona la Biblia. Al principio se nos mencionan varias citas bíblicas y todas ellas relacionadas, y de ahí es de donde obtenemos esto. No se me ocurrió a mí ni a nadie. La Biblia lo dice. Entonces, continuamos. Ahora, la sujeción de una esposa nunca da licencia a su marido para abusar de ella. La solución es alinear nuestra comprensión y práctica de la sujeción con lo que dicen realmente las Escrituras y no eliminarla. Cuando el sistema funciona conforme al diseño de Dios, somos bendecidos y lo hacemos atractivo para los demás. Si los demás ven que tenemos un correcto, primero comprensión y después ejercicio de la sumisión que el Señor pide y de un liderazgo como que el Señor pide, hacemos atractivo para las demás personas. Pero si no, nadie se quiere casar. Como dicen, no, si así se dice, ¿para qué me caso, verdad? A nadie se le antoja. Y nosotras como hijas de Dios, estamos llamadas a eso, a modelar lo que el Señor pide de nosotros. Y no es fácil. Es una batalla diaria y es una decisión diaria. Tenemos que ser intencionales diariamente. Entonces, cuando el sistema funciona conforme al diseño de Dios, somos bendecidos y lo hacemos atractivo para los demás. Si eres víctima de abuso o sospechas que lo eres, debes buscar ayuda. Ayuda espiritual, ayuda legal y ayuda de otras mujeres que puedan acompañarte en ese proceso difícil y doloroso. Vamos a continuar. ONU Mujeres en el año 2000 publicó un documento, es extenso, pero yo nada más quise poner esto en relación a la igualdad de género, donde dice, ¿dónde nos encontramos hoy? Violencia contra las mujeres. En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de la ONU estableció un marco de acción para luchar contra esta pandemia llamada abuso. Sin embargo, más de 25 años después, una de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencias físicas o sexuales, principalmente por parte de un compañero sentimental. Ese es a nivel mundial. En México y en Tabasco las cifras son exorbitantes. Imagínense ustedes, aquí tenemos 3, que una de ellas 3 sufra violencia, una de ellas 3, una sufra violencia y así. Una de cada 3 mujeres sufren violencia y esa mujer que sufre violencia, todos sus hijos sufren violencia. Bueno, continuamos. Los principales delitos cometidos contra las mujeres: violencia familiar, lesiones, hostigamiento sexual, violación y violación equiparada, abuso sexual y abuso sexual equiparado y feminicidio. Muchos de ellos, hermanas, se dan en el matrimonio, en las relaciones sentimentales que pudieran existir. Yo puse uno de los que son más comunes, es el siguiente, es la violencia familiar. Puse lo que dice el Código Penal del Estado de Tabasco, artículo
familiar se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Eso dice el código. Pero ¿qué es la violencia familiar? Se entenderá por violencia familiar el acto abusivo de poder dirigido a someter o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a la víctima, dentro o fuera del domicilio familiar, o incurre en una omisión grave que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, siempre y cuando haya habido una relación, matrimonial, y pone otras figuras entre nosotras mismas. Entonces, se dan cuenta de lo que significa violencia familiar y los tipos de violencia que pueden existir: física, psicológica, económica, sexual, patrimonial. Todos esos tipos de violencia existen, pero a veces podemos minimizar eso. Que fue tantito. Y saben, se piensa, es que yo lo provoqué, yo tuve la culpa. Es que si yo no hubiese hecho tal cosa, o es que soy tonta, yo ya sé que se pone así, fue mi culpa, yo no le debí de haber dicho no sé qué. Entonces, es importante, hermanas, que nosotras sepamos que no es pecado decir que estamos sufriendo un tipo de violencia. El Señor estableció la confesión de fe de Westminster, le llama magistrado civil, pero se está refiriendo a las autoridades civiles. El Señor dejó eso. Dentro de ese orden del que hablamos, el Señor estableció las autoridades para que podamos recurrir a ellas. Para eso están. Entonces, continuamos. ¿Qué hago si estoy en una situación de riesgo? Huye. Hay de violencias a violencias. Cuando una mujer está siendo golpeada y sus hijos también, tiene que buscar refugio, tiene que salirse y tiene que denunciar. Y para eso está la iglesia. Yo tengo un sueño de que tal vez en algún momento aquí pudiéramos tener un refugio para mujeres que sufren eso. Muchas mujeres tienen comida, tienen vestido, pero eso no importa, no tienen paz, son maltratadas. ¿Saben que cuando llegue su esposo? Yo viví en un hogar así. Mi mamá sufrió violencia por las 30 años, esperando que mi papá, realmente no es mi papá, es mi padre, que él cambiara. ¿Y saben cuándo cambió? Nunca. Nunca. De verdad, no deben de esperar que esas cosas, esas mujeres sigan sufriendo. No sé si alguna de las que está aquí o algún conocido que ustedes tengan está sufriendo una relación así. Hay cosas por las que podemos orar, podemos ayunar, podemos esperar que el Señor nos dé una respuesta, pero hay cosas por las que no hay que esperar. ¿Qué vas a esperar? ¿Que te mate? ¿Que mate a tus hijos? Puedes tener todo lo demás, pero si no tienes paz. Y de verdad yo le doy gracias a Dios de que a mi mamá nunca le hizo nada porque el Señor la cuidó. Por eso. Yo no entendía por qué seguía por amor, por dependencia, no sé, por miedo, después por miedo. De hecho, yo decidí estudiar Derecho por eso. Realmente yo quería ser contadora, pero estaba entre eso y Derecho, y decidí estudiar Derecho por mi mamá. Y el Señor me dio la oportunidad de poder ver el proceso judicial para que ella lo dejara. Pero es difícil, es doloroso, y hay conductas aprendidas que mis hermanos aprendieron y que en el principio les hacían daño y ahora las replican. En el principio eran víctimas y ahora son victimarios, pero siguen trabajando con lo mismo. Entonces, hace poco hicieron la conferencia de las sociedades femeniles y escuché y me dio, no
sé, tristeza y a la vez indignación escuchar una de las conferencias que hablaban acerca del rol de la mujer, y decía la hermana que estaba dando el tema, y hay muchas hermanas que pese a que van a llegar a sus casas y sus esposos las van a golpear, ellas fueron valientes y decidieron venir. ¿Cómo se le ocurre decir eso? En la iglesia no podemos seguir replicando esa idea, que ya ni modo, eso te tocó, que tienes que seguir ahí. No podemos seguir enseñando eso en nuestras iglesias, y menos en una reunión masiva de mujeres. Atrás había pastores y ningún pastor se atrevió a decir algo en contra de lo que la hermana estaba diciendo. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. La Biblia no habla de eso, y ese es el objetivo de esta reunión, hermanas, que ustedes les repliquen a otras mujeres que vivir así no es el plan de Dios para sus vidas, no es el plan de Dios. De verdad que yo estoy tan agradecida porque el Señor me ha amado tanto, y a mi familia también. Pero mi mamá ahora, ella tiene artritis reumatoide, tiene destruidos sus nervios y tiene problemas serios en su sistema nervioso. Por todo eso que no debemos esperar que otras personas sigan viviendo ese tipo de cosas, atribuyéndole atribuyendo eso a la sumisión. Eso no es sumisión, es violencia, no es sumisión. Muy bien, vamos a ver. Principios generales en decisiones que no son sabias ni bíblicas. Eso lo dice el material. Pregúntate, ¿soy generalmente sumisa? Todas estamos expuestas a tener dificultades en nuestros matrimonios. No es lo mismo tener un esposo líder cristiano, tener un esposo que no conoce a Cristo y tener un esposo violento. No estamos hablando de circunstancias parecidas, no es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo y no es igual de fácil, tanto uno como lo otro. Pregúntate, ¿soy generalmente sumisa? O sea, sí, en conducta habitual, porque a veces podemos disentir en algunas decisiones, ¿no? Pero me tengo que preguntar si lo que quiero es imponer mi voluntad o realmente mi esposo está equivocado, porque no siempre están equivocados. Entonces, eso es lo primero que hay que preguntar. Después, asegúrate de querer la voluntad de Dios y su gloria más que tu propia voluntad. O sea, eso realmente es lo que decíamos, la voluntad de Dios, pero además es para la gloria de Dios. Eso que ahorita es un problema para nosotros, eso que yo quiero realmente está motivado por la palabra de Dios. Y después, dile lo que te preocupa, pero cuida tu actitud. ¿Cómo lo dices? Es que sí es importante la manera en cómo decimos las cosas. Y también nosotras sabemos que hay momentos en los que de plano no les podemos decir nada porque están cerrados. Y hay que ser sabias y prudentes y esperar. Porque a veces nosotras somos las que encandilamos más la situación y lejos de arreglarla se vuelve un conflicto. Entonces no debemos esperar eso. Entonces, dile lo que te preocupa, pero cuida tu actitud. Y fíjense que aquí no estamos hablando de la manipulación, porque también las mujeres son muy buenas para eso, sabemos cómo. Y finalmente lo que les decía al principio, nadie conoce a nuestros esposos como nosotras y sabemos cómo podemos manipularlos, pero la Biblia nos dice que nosotras debemos ser manipulación, somos ayuda idónea y de influencia para nuestros esposos. Entonces, si sigues estando en desacuerdo, apela gentilmente. O sea, ya hablaste del tema, quedamos en un stand-by, que no sé qué. Oye, pero fíjate que también tal cosa. Mi esposo tiene cuando a veces estoy insistiendo en algo, me empieza. ¿Han escuchado las goteras? Y ya agarro y me empiezo a hacer así, y ya, les estoy insistiendo,
ya no digo nada. Entonces podemos caer también en ese tipo de cosas. Hay que hacerlo, pero sabiamente. Y después, una vez que hayas hecho tu petición, espera que Dios intervenga. O sea, ya le dijiste, le expresaste, dijiste tu razón en lo demás. Bueno, otra vez, oye, pero considera también tal cosa. Y ya de plano, pues ya, sabemos que no pueden haber dos líderes. Solo hay uno. Dos líderes no pueden existir. Entonces, el Señor estableció ese orden para nuestro bien y para su propia gloria. Entonces, hermanas, no tengamos conceptos equivocados de la sumisión. La palabra del Señor nos dice claramente qué es la sumisión. Y a las niñas que están aquí, que no se han casado todavía, fíjense bien con quién se van a casar. Tiene que ser un esposo que moldee ese carácter de líder amoroso, un líder sabio, un líder bondadoso, un líder que te cuide, un líder que tenga un amor sacrificial por ti. Porque si no, es con el que vas a estar arrastrando todo el tiempo. Porque muchas conocieron a Cristo ya que se habían casado. Pero para las hijas de Dios no hay opción. El Señor es categórico y dice que no debemos casarnos en yugo desigual. Y si desobedecemos, en la desobediencia vamos a sufrir las consecuencias. Si es un hombre que no se somete a Cristo, ¿tú crees que te va a amar? Si no se somete a Cristo, ¿a quién se va a someter? A ti jamás. Entonces, no hay nadie que te pueda amar mejor que aquel que su prioridad y que su amor es Dios. El hombre que ama al Señor verdaderamente te va a amar como el Señor pide. No hay hombres perfectos. Era lo que mencionábamos hace rato, es tan pecador como nosotras. Pero Él tiene un líder y ese líder es Dios, es Jesucristo, es su palabra, tiene un modelo. Pero si no tiene eso, hermana, no esperes que ni te quiera, ni te respete, ni te trate como a vaso más frágil, porque eso lo crees tú. Y yo les he comentado a algunas personas en algún momento que el matrimonio no es el mejor método de evangelismo. No se confundan. Al principio te va a decir que sí, pero después las cosas pueden cambiar. Entonces, creo que con eso terminamos, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Y eso que no iba a hablar mucho. Amado Dios, tú que eres nuestro Padre, que nos miras, que nos conoces, que nos entiendes, te agradecemos en esta noche por este tiempo que nos has dado para escuchar, Señor, las enseñanzas que a través de tu palabra nos hacen llegar. Seas tú en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, porque solo de esta manera hemos de hacer, Señor, tu voluntad, y tú también haz tu voluntad en nosotros. Bendice a cada una de las hermanas que están al frente de estas actividades. Seas tú, Señor, en ellas, y así en cada una de las que de una u otra manera participamos. Estamos comenzando un nuevo año, en nuestra primera cita, Señor, en este lugar. Danos, Señor, el deseo de seguir mes a mes y poder, Señor, entender tu palabra y hacer tu voluntad. Llévanos también a nuestros hogares, te lo pedimos en el nombre de Jesús.